Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Vamos a recargarnos de buena energía, ¿vale, Tauro? Si estás con los cascos, con los auriculares, te recomiendo que te lo quites un poquito, porque a veces el sonido puede ser un poco desagradable, ¿vale? Si estás con los cascos. Muy bien, bisonte. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Muy bien, bisonte, muy bien. ¿Sabes qué he visto, Tauro? Es como que alguien aparece en tu vida, Tauro, pero es como que aparece para ofrecerte una oportunidad o volver a empezar otra vez desde cero, Tauro. Alguien aparece en tu vida. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor aparece una propuesta en un trabajo, en un proyecto, o de repente te sale ese documento, ese trámite legal que tú tanto has estado buscando, o aparece tu ex o una persona nueva. Tú tienes que llevar el mensaje a tu terreno, de acuerdo a cómo está siendo en estos momentos tu vida, Tauro. Pero alguien aparece, Tauro, y tú te vas a emocionar mucho con esa propuesta, con esa conversación, con ese acercamiento, bisonte. Prepárate, cariño. Nunca se sabe, mi querido Tauro. Yo te recomiendo que te vayas al spa, cariño, ¿vale? Tienes que estar así, peladita o peladito. Nunca se sabe, cariño. Porque siento que tú vas a estar como en plan niñata, en plan niñato, emocionado y emocionada por esa propuesta, por esa llamada, por ese mensaje, pero algo viene, bisonte, saca cita ya, así, peladita y peladito, cariño, saca cita ya. Vamos a ver qué me dicen signos. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Me sale un Libra, me sale Sagitario o Acuario, me sale Géminis, Piscis o Acuario, cariño. Tú ve tomando lo que mejor suene para ti. Vamos a ver iniciales, cariño. Iniciales, mi querido bisonte, corazón. ¿Quién aparecerá? Pues, ay, Richard, espero que no sea Pepe Lucho, Richard o La Lupe, porque ya tengo dueño, ya tengo dueña. La letra W o M, la letra A y la letra E, cariño. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Ay, por Dios, ya te veo cantando la música de Rocío Dulca, cariño. Hoy te vi pasar. Sin querer se me activaron antiguos sentimientos. Por Dios, bisonte. Ya te veo, cariño. O vas a estar como Pandora. Qué sorpresas da la vida. Encontrarte en plena calle, una chispa en equilibrio, dinamita que estalló. Bisonte, me sorprendes, Tauro. Me sorprende que vas a estar romántica, romántico. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué me dicen? ¡Ay, por Dios! Esto es un encuentro de titanes, sinceramente. Aquí veo fuego, aquí veo candela, como dice mi linda gente de Cuba, cariño. Aquí veo candela. ¿Por qué?
Si te das cuenta, aquí hay dos ángeles que están en un estado como si estuvieran rezando. Nos hablan de almas gemelas, cariño. Y la carta de bastos representa fuego, representa pasión. Te vas a encontrar con una persona en la cual, cariño, va a haber juegos artificiales. Va a ser como las fallas de Valencia, aquí en España, cariño, de verdad. Va a salir el toro loco. Los juegos artificiales en mi pueblo hacían con toro loco, cariño. Salía ahí igualito a Tauro. Entonces, Bisonte, yo lo que siento, Tauro, al igual como tú, de repente lo has estado extrañando a una persona, recordando, ¿qué será de su vida, Richard? Hace poco estaba limpiando la casa y no sé por qué me vino su recuerdo. Ay, si supiera, Richard, tuve que tomar agua de valeriana porque me puse nerviosa, me puse nervioso. Bisonte, ambos se están llamando con las energías, ambos se piensan, se recuerdan. Ambos se desean, Tauro. No digo todos, pero muchos de ustedes, Bisonte, ese encuentro va a ser titánico. Va a ser como Godzilla con King Kong, cariño. Igualito. Va a ser titánico ese encuentro. Ay, por Dios. Bisonte, prepárate, cariño. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? El tarot del año. Voy a tomar mi agüita. A ver, mi bisonte, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me salieron dos cartas. La carta del 4 de bastos. Dime si estoy mintiendo, bisonte. ¿Tú lo estás soñando? Porque aquí, esta carta, si te das cuenta, hay un personaje que está al costado del espejo. Es como que tú lo recuerdas, lo sueñas. Y este personaje, cariño, es como que dices, ¿por qué lo he soñado? ¿Por qué se ha venido a mi mente? ¿Por qué otra vez, Richard? ¿Por qué? Y ya te estás haciendo una fantasía en tu cabecita, mi querido bisonte. Entonces, siento que muchos de ustedes están teniendo una conexión con ese hombre, con esa mujer. Para muchos de vosotros este encuentro puede ser el principio de otra vez para que vosotros recuperen lo que es la amistad, pero otros bisontes se comerán, ¿vale? Te acordarás de mí, Tauro. Vamos a ver qué me quieren decir, cariño. El tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte dice, el ermitaño, por Dios, el pasado, Tauro, el pasado. Yo sé que muchos de ustedes me dicen, Richard, yo no quiero saber del pasado, Richard. Yo necesito algo nuevo. Si no es el pasado, bisonte, es una persona mayor con la cual de repente tú vas a conocer y vas a sentir feeling. Richard, ¿por qué? ¿Será que ahora me gustan los sugars? ¿Será que ahora me gustan las personas mayores? ¿Por qué, Richard? A mí que me encantaba el colágeno. ¿Qué está pasando con mis gustos? Esto va por temporadas, Tauro. Esto va por temporadas. Hay temporadas en la cual te encanta el colágeno, hay temporadas en la cual te encantan los maduritos, las maduritas, cariño. Por favor, señora, no se me ofenda. No se escuchaba, no. O señora de las 4 décadas, cariño. El ermitaño dice, bisonte, introspección, autodescubrimiento, tutoría. Tauro, muchos de ustedes, mi querido bisonte, también. Posiblemente puede ser que tú tienes dentro de tu ser un proyecto, un sueño, o de repente tú, mi querido bisonte, vas a estar como descubriendo nuevos dones. A lo mejor, cariño, vamos a suponer que tú dejas el trabajo, estás en el paro, se te acabó la ayuda. Y de repente dices, mira, siempre tenía curiosidad de abrir un pequeño restaurante en casa. Lo voy a intentar, cariño. ¿Y quién te dice que tú tienes la sazón? Que tú tienes el sabor. Azúcar, cariño, azúcar. ¿Quién te dice a ti que tú tienes la sazón? Y te me vuelves rica, te me vuelves rico. Vas a empezar
a descubrir nuevos dones que estaban dormidos, cariño, en tu vida, mi querido Tauro. También puede estar relacionado con la parte espiritual. A lo mejor me dice Richard, últimamente tengo como mucha conexión con las cartas, con mi intuición. No sé por qué siento que a lo mejor tendría que ser tarotista, vidente. ¿Será que me estoy volviendo loca, loco? No, bisonte. Simplemente que está habiendo un cambio en ti. Un cambio. A veces, cariño, cuando estamos en nuestra zona de confort, todo es fácil, pues simplemente no salimos de la rutina y no experimentamos nuevas cosas. Pero cuando salimos de la zona de confort, cariño, no nos queda de otras, simplemente de aferrarnos a la vida. Y esto implica también lo que es en el proyecto. Muchos de ustedes van a empezar a descubrir dones para su bien, mi querido bisonte. Pero sobre todo, Tauro, hay un grupo de ustedes que va a tener contacto, comunicación con alguien del pasado. Siento, mi querido bisonte, con alguien del pasado. Vamos a continuar. Dice, reina de fuego, inteligente, exuberante, determinado. Cariño, ay por Dios, bisonte. Cariño, está bien que sea tu semana de buena racha, pero no te sientas la última chupadita de mango, la reina, cariño, del carnaval, porque siento que vas a estar en plan digno. Este muchacho, esta muchacha viene y tú dices, no, si quiere estar conmigo, que se le ocurre, que trabaje, que me ruegue, Richard, que me ruegue. Te vas a sentir muy especial, la cual me encanta. Sinceramente me encanta. Pero, cariño, no, ¿cómo te puedo decir? La humildad por delante, Tauro. Esto también, mi querido bisonte, a lo mejor muchos de vosotros te viene esa propuesta del trabajo de tus sueños o el proyecto de tus sueños. Y entonces, cariño, ya no vas a conocer a nadie, vas a estar así, orgullosa y orgulloso. La humildad, Tauro. La humildad es muy importante, porque me sale la carta de la reina de fuegos, cariño. La humildad. No sé por qué siento, bisonte, que tú vas a tener mucha seguridad. Es esto, ¿vale? Vamos a continuar, bisonte. Tenemos lo que es la carta educación, enfoque, detalles. 8 de tierra, bisonte. Siento también, mi querido bisonte, que si tú de repente en este mes o en estas semanas tienes que rendir un examen muy importante o de repente tienes que prepararte para un proyecto, te recomiendo, mi querido bisonte, que te centres en ello. Ya, Richard, pero ha aparecido una persona y me ha dicho para quedar, Richard, y no puedo dejar pasar esa oportunidad. Carne es carne, y hace tiempo solamente estoy comiendo tofu, cariño. Y yo necesito un chuletón, como lo que hay en Argentina. Necesito un chuletón yo. Estoy cansado, Richard, de comer tofu, algas del mar. Necesito carne. Pero, cariño, esa persona puede esperar. Si tú tienes un compromiso al día siguiente, mejor prepárate. Va a haber oportunidad. Esa carne no se va a podrir. Te lo vas a poder comer, cariño. Porque aquí me dice, Tauro tiene que centrarse en sus proyectos, en sus cosas. Y mayormente cuando uno tiene que centrarse más en algo, la tentación aparece, bisonte. La tentación aparece. De verdad, corazón, te recomiendo que sepas tener prioridades, bisonte. Tienes que tener prioridades, ¿vale? Para todo hay tiempo, cariño. Un día más que comas tofu o algas del mar, no pasa nada. A ver. La carta del 2 de agua, cariño. Asociación, compromiso, reconciliación. Cariño. Muchos de vosotros, mi querido bisonte, aunque es una carta muy bonita que está relacionado con el amor, muchos de vosotros van a firmar documentos. Muchos de vosotros van a estar haciéndose socios para un proyecto, para un trabajo, para un sueño. Muchos de vosotros, cariño, se te presentan oportunidades.
y también el amor. No todo es amor, cariño. Cuando empieza a haber problemas en la olla, empiezan los problemas de pareja, ¿vale? Porque uno puede estar besos, abrazos. Richard, yo me alimento de su baba, Richard. Cariño, no puedes, Tauro, ¿vale? Ya, Richard, pero es que yo necesito solamente de su energía, estar pegado como una cepa ahí. No, cariño. ¿Por qué? Porque no todo es amor, bisonte. No sé por qué siento que tú tienes en esta semana que separar muchas cosas. Es una semana muy importante que está relacionado con los proyectos, trámites legales, documentos. Pero justo en esa temporada aparece la tentación. Entonces tienes que hablar con Pepe Lucho, con la Lupe. Cariño, nos vemos mañana. Hoy tengo que prepararme para algo muy importante. Si tú me quieres, me vas a entender y seguro que te va a entender. Cariño, aguanta tu furia, cariño. Aguanta tu furia, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, porque te viene algo precioso, algo importante, bisonte. Pero tienes que tener prioridades. ¿Vale, Tauro? Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir? Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí. Puede ser que está lidiando con un Aries. Opción 2. La carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Característica, bisonte. A ver, se me va la hora. Vamos a ver, bisonte. Vamos a ver, Tauro. Muchos de vosotros, mi querido Tauro, hay una persona que baja la guardia. Va a querer hablar contigo o simplemente ya no va a estar muy negativo. Puede ser que sea de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, pero también Sagitario o Aries. Físicamente está muy bien. Puede ser que ellos tengan tatuajes. Si son varones, cabello rapado. Son muy bronceados, cariño. ¿Cómo te van fuertes, de verdad? Pero esta persona se acerca para hablar, para conversar, para hacer las paces. La carta del 4 de copas. Hay un personaje que tú le has dado muchas oportunidades y te pide la última oportunidad. La última palabra lo tienes tú. Puede ser que no sea mayor de 30 años, pero tú ve tomando lo que mejor suene. A lo mejor tiene 60, pero se comporta como un chaval de 20, cariño. Este personaje te pide una oportunidad. Elemento agua puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta del 8 de bastos. Vas a tener encuentros o comunicación o llamadas de personas que no están en tu zona de confort. Posiblemente están lo que es en el extranjero, otra ciudad, otro país. Pero estas personas se ponen en contacto contigo, bisonte. O simplemente es una semana de llamadas, de contactos para tus proyectos, mi querido Tauro. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Te recomiendo que vayas al SPAC. Así, cariño, peladito, porque lo que se viene, cariño, es candela, te veo aullando, te veo rasguñando, cariño, pero de alegría, bisonte. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, Tauro.